Comienza A las Fuentes de la Fe en Tierra Santa, un programa dirigido por el padre Francesco Voltaggio. שאלתי מת אדוני, אותה אבקש, אותה אבקש. Queridos amigos de Radio María, hola a todos, Shalom Lekulechem, Salam al Jami'. Quiero dedicar este episodio, hoy hacemos un episodio especial, al escrutar las escrituras o a la lección divina, y quiero daros una buena nueva, que en estos días salió en lengua española una nueva edición de la Biblia, que se llama la Biblia Escrutar las Escrituras, publicada por la Biblioteca de Autores Cristiana, la BAC, juntamente con las ediciones San Pablo España, con la editorial San Pablo España. Es una Biblia nueva, con nuevas introducciones, notas, pasos paralelos. Claramente la traducción misma del texto bíblico es la traducción oficial de la Conferencia Episcopal Española, entonces la novedad consiste en las introducciones, en las notas, en los pasos paralelos. Voy a hablar de esto, y hace pocos días hemos presentado la Biblia a Madrid. Es una Biblia en la cual yo personalmente trabajé muchos años, en los últimos años. Fue también el codirector de esta Biblia junto con un equipo, y después, claro, colaboraron en esta Biblia. Hemos trabajado juntos a un equipo de biblistas sobre todo, pero también patrólogos, teólogos, y ya la Biblia salió en italiano, la obra original en italiano, pero se está traduciendo en varios idiomas. Por ejemplo, ya salió en portugués, en árabe, y va a salir en inglés, y ya la buena noticia es que salió en español. Entonces, quien es interesado la puede encontrar ya.
lo que quiero decir es, antes de todo, muy rápidamente presentar esta Biblia, pero después en este episodio profundizamos en general los principios fundamentales para una lectura orante de la Sagrada Escritura, o sea, para el escrute o la scrutatio de la Biblia, que se llama también Lectio Divina. Esta Biblia, Escrutada las Escrituras, en italiano se publicó con motivo del aniversario histórico de la muerte de San Jerónimo hace algunos años, pero era el aniversario de 1600 años de la muerte de este grandísimo padre de la Iglesia, que dedicó con inmenso amor toda su vida a la lectura y a la meditación de las Sagradas Escrituras, y fue el primero en traducir el Antiguo Testamento directamente del hebreo. San Jerónimo era un enamorado de la palabra y animaba a sus fieles así, decía que el alma se alimente diariamente de la lectura divina, pues era consciente de que ignorar las Escrituras significaba no conocer a Jesucristo, como él mismo afirma en su prólogo al comentario a Isaías. Dice así San Jerónimo: cumplo con lo que debo, obedeciendo los mandamientos de Cristo, que dice: escrutad las Escrituras. Si en efecto, según el apóstol Pablo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, quien no conoce las Escrituras no conoce el poder de Dios ni su sabiduría. La ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo. Y el objetivo de esta nueva edición de la Biblia es favorecer una lectura orante de las Sagradas Escrituras, de modo que cada lector u oyente pueda redescubrir la inagotable riqueza de la palabra de Dios. Y esta Biblia, Escrutada las Escrituras, fruto de la colaboración, como ya he dicho, de muchos biblistas y teólogos, se sirve de los instrumentos que ofrece la exégesis contemporánea. ¿Por qué? Porque conocer lo que afirman los autores sagrados en sentido literal es una condición esencial para acceder al sentido espiritual de la Sagrada Escritura. Por otra parte, la redacción de esta obra coral se ha realizado con la conciencia de que la Biblia es una sinfonía, un conjunto musical cuyas diferentes notas, a veces incluso las notas que parecen disonantes entre sí, pero forman una maravillosa composición armónica. Esta Biblia, después de una introducción general en la que se ilustran los principios que nos han guiado a su redacción, consiste en nuevas introducciones a cada libro, una introducción que presenta las cuestiones relativas al origen y a la redacción del libro, sobre su profundo significado teológico, y también siempre al final de la introducción a cada libro hay un párrafo dedicado a los ecos que el libro hace resonar en otras partes de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento cuanto en el Nuevo Testamento, y de este modo ayuda a una comprensión profunda de los diferentes textos sin olvidar el conocimiento del conjunto de las Escrituras. Después, el texto bíblico, que es el texto de la Conferencia Episcopal Española, es acompañado de un aparato de notas muy ricas en las que se tratan varias cuestiones exegéticas, problemas de traducción, diferentes versiones, comentarios de la tradición judía y también sobre todo de los padres de la Iglesia. Muchas notas están dedicadas a la historia, a la arqueología y a la geografía de la salvación, para que los lugares del Antiguo y del Nuevo Testamento, así como el ambiente y la historia, el trasfondo del Antiguo y del Nuevo Testamento resulten cada vez más familiares. Y la contribución, pero, más innovadora de esta Biblia Escrutada las Escrituras consiste en 380 notas temáticas de los temas más importantes de la Escritura, con todas las referencias bíblicas. Y también es la Biblia con más pasos paralelos al margen del texto, para que se pueda meditar
y escrutar cada versículo de la Escritura. Y esta búsqueda de pasos paralelos se ha guiado por la convicción de que la Biblia se lee con la Biblia misma. Y este supuesto hermenéutico de interpretación es un principio esencial tanto para la interpretación judía de la Escritura como para los padres de la Iglesia. De hecho, los rabinos interpretaban con frecuencia un versículo bíblico mediante la comparación o la asociación con otro pasaje o otro paso de la Escritura análogo, según la regla que ellos llaman Gezerah Shavah. Y el mismo criterio ya se conocía en el mundo griego helenístico, donde se decía que Homero se lee con Homero, y los padres de la Iglesia, sobre todo, acogieron y asumieron este principio, como se ve, por ejemplo, en Orígenes, cuando dice, comentando la primera carta a los Corintios, que hay que comparar cosas espirituales con cosas espirituales. O sea, dice que hay que considerar cada palabra junto con otra, comparando pasajes similares de la Biblia, y de esta manera se revela el sentido espiritual profundo de la Biblia. En cuanto a estas notas temáticas presentes en esta Biblia escrutada de las Escrituras, cada una de ellas profundiza en un tema significativo para la comprensión del lenguaje, de la teología de la Biblia, trazando un recorrido que atraviesa el Antiguo y el Nuevo Testamento, y cada recorrido ilustra de manera sintética el desarrollo del tema bíblico en la historia de la salvación y al mismo tiempo explica el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento en Jesucristo. El principio fundamental que nos ha animado en esta nueva obra de la Biblia, que es una obra claramente que cuesta mucho trabajo y muchos años, pero es que la Iglesia ha recibido de la tradición y de los padres de la Iglesia este principio. Jesucristo es quien revela el sentido profundo de las Escrituras. Y al mismo tiempo es el contenido mismo de esta revelación, como dice el mismo Jesucristo en el Evangelio de Juan, al capítulo 5, versículo 39, escrutad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. A este respecto, Orígenes afirmaba que las Sagradas Escrituras representan y realizan una encarnación perenne del Logos. Logos en griego quiere decir palabra. Así como el cuerpo humano asumido por el Hijo de Dios contiene su divinidad, o sea, en el sentido que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, de manera análoga, la letra de las Escrituras encierra en sí misma el sentido divino, espiritual, el mismo Jesucristo. También San Ambrosio de Milán sostenía que cuando oramos, hablamos con Él. Pero cuando leemos los oráculos divinos, cuando leemos la Biblia, le escuchamos. Por lo tanto, la oración con las Escrituras, el escrute de la Biblia, que esta edición pretende promover, representará una ocasión de gracia extraordinaria para cada lector que se deje atraer por la luz de la palabra. Y esto porque gracias a la lectio divina, a la lectura divina, como la llamaban los antiguos, o sea, la lectura de la Biblia, es posible dialogar realmente con el Señor, escuchar al Señor y conversar con Él como un amigo, como dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática sobre la revelación, que se llama Dei Verbum, no por casualidad. Dei Verbum quiere decir palabra de Dios. Esta nueva edición de la Biblia ha sido concebida entonces para favorecer la scrutatio de la palabra. El Concilio Vaticano II ha dicho una cosa importantísima en la Dei Verbum al número 21, que la Iglesia, escuchad bien, la Iglesia siempre ha venerado las Sagradas Escrituras como lo ha hecho con el mismo cuerpo de Cristo, sin dejar nunca, sobre todo en la Sagrada Liturgia,
de alimentarse del pan de vida de la mesa, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo. Entonces, el Concilio Vaticano II reafirmó algo fundamental, la centralidad de dos mesas que tiene el cristiano, que tenemos en la Iglesia, la Santísima Eucaristía y la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Y nuestra Biblia es, como esperemos, esto es nuestro sueño, nuestro deseo, que pueda ser de gran ayuda para cualquiera que desee acercarse a esta mesa abundantísima de la palabra para saborear su alimento celestial. Como dice un monje, un escritor medieval, Guigo II el Cartujano, dice así: la lección, o sea, la lectura de la escritura, lleva como un alimento sólido a la boca. La meditación de ella lo mastica y lo desmenuza. La oración, obtiene su sabor. La contemplación, o sea, la contemplación, es la misma dulzura que alegra y reconforta. Entonces ahora vamos a sondear los principios, los elementos fundamentales para para esta misión que tenemos, esta tarea, también esta maravilla que tenemos en las manos, que es la Sagrada Escritura, y cómo escrutarla, cómo leerla y meditarla. Quiero decir aquí 8 principios que también nos animaron en esta nueva obra que se llama La Biblia, Escrutar las Escrituras. El primer principio es una certeza, ya la mencioné, pero voy a repetirla, que la Biblia debe leerse con la Biblia. Para los rabinos, la Torá se explica con la Torá. La ley de Dios se explica con la ley de Dios. Y como decía, entre los principios de interpretación favorecidos por los judíos se encuentra la Gezer HaShavah, que extrae de la comparación de dos textos el aroma secreto del texto que se lee, que se interpreta. Y los padres de la Iglesia estaban convencidos de este principio, de que la Escritura se explica por la Escritura. Para escrutar las Escrituras y en ellas las profundidades de Dios, antes de todo uno debe tener al Espíritu Santo como maestro, que nos hace comparar lo espiritual con lo espiritual. Lo dice también San Juan Crisóstomo, o sea, comparar los pasajes de la Biblia y los misterios contenidos en la propia Biblia. Un segundo principio fundamental es que es necesario recuperar en la interpretación de la Sagrada Escritura la hermenéutica, la interpretación y la tradición de los padres de la Iglesia, y también la interpretación judía. Y un legado común de la lectura judía y patrística de las Escrituras es la búsqueda del aspecto que yo llamo mistérico del texto bíblico, o sea, su profundo significado espiritual, penetrar en el misterio. Cualquiera familiarizado con la exégesis judía conoce la importancia que atribuye a cada detalle del texto bíblico, como se afirma en la Mishnah. En cuanto a la Torá, dice la Mishnah en el tratado Avot: dale vuelta y dale vuelta a la Torá, porque todo está en ella, todo, mira en ella, envejece en ella y no te apartes de ella, porque no tienes buena medida excepto ella, excepto la Torá, la palabra de Dios. Entonces, ya para los sabios judíos, interpretar la Escritura significa ante todo escrutarla, y se utiliza mucho el verbo darash, investigar, examinar, escrutar, del cual proviene el famoso término midrash. En otras palabras, hay que extraer de la Biblia su inagotable tesoro. Hay que extraer de su inagotable tesoro todo el significado potencial para encontrar en la Sagrada Escritura un significado para nosotros hoy. Y sobre todo para los padres de la Iglesia, la Escritura es una fuente inagotable. Y dicen los padres de la Iglesia que los detalles presentes
en la Sagrada Escritura constituyen perlas preciosas o, como dice San Jerónimo Orígenes, nueces, cuyo delicioso sabor, una vez abierta la cáscara, se puede disfrutar. Así, por ejemplo, dice San Jerónimo, todo lo que leemos en los libros divinos brilla y reluce, incluso en la corteza, pero es más dulce penetrar hasta la médula. Quien quiera comer la nuez, que rompa la cáscara. Así San Jerónimo. O sea, los padres no consideraban los enigmas, las tensiones e incluso las inconsistencias del texto como problemas para resolver ni errores por corregir, sino como estímulos para una búsqueda inagotable de Dios, cuyo contenido trascendente siempre supera nuestro entendimiento. Después, un tercer principio fundamental en el escrutar las Escrituras es que hay que dar mucha atención a la experiencia existencial, a la liturgia y a la tradición oral. 3 dimensiones que hacen de la Biblia, por favor, no un libro aburrido o plano, sino un libro vivo y siempre, perennemente actual. ¿Por qué? Porque antes del escrito, de la palabra escrita, siempre existe la experiencia viva de hombres y mujeres, una experiencia viva que ellos hicieron del encuentro con Dios en el Antiguo Testamento, con Jesucristo en el Nuevo. O sea, antes de ser escrita la palabra se celebra, es una experiencia y después se celebra en la liturgia y se transmite de generación en generación. Entonces ya el enfoque judío del texto, de la interpretación del texto bíblico, siempre tiende a preguntarse ¿qué significa lo escrito para nosotros hoy, en nuestra situación existencial concreta? ¿Y cómo podemos transmitirlo a nuestros hijos? La lectura cristiana también está totalmente orientada a la actualización existencial, es decir, cada uno de nosotros está llamado a acoger, interpretar, poner en práctica y encarnar la palabra en su vida, como dice San Gregorio Magno. La Escritura, en cierto modo, crece con quien la lee. Esta frase de San Gregorio Magno es impresionante. ¿Cómo es posible que la Escritura crezca? Sí, la Escritura crece con quien la lee, porque no ha sido escrita por quedarse escrita, sino para que se encarne en nuestra existencia concreta. Así, el creyente compara todos los acontecimientos de su historia con la palabra de Dios. Esta es la comparación de textos y después la comparación con la vida. Y así la palabra de Dios se convierte en lámpara para sus pies, como la Santa Virgen María, que, como dice el Evangelio de Lucas, guardaba todas las cosas en su corazón, pero este verbo griego se puede traducir también en el sentido que guardaba todas las cosas comparándolas en su corazón, comparando los acontecimientos, muchas veces misteriosos, claro, también de su vida, con la palabra de Dios. Entonces ahora hacemos una primera pausa para meditar sobre todo esto con un canto retomado por las palabras de San Pablo. La palabra de Dios dice: Dios, que ha dicho que resplandezca la luz en las tinieblas, también ha resplandecido en nuestros corazones. La misma palabra creadora de Dios ha entrado en nuestra vida y nosotros podemos escuchar a Dios, a su palabra viva en nuestra historia, en la liturgia y también a través de la Sagrada Escritura. Entonces vamos a escuchar este canto de Kiko Argüello, ejecutado por Marc Farrugia. Gracias. El mismo Dios que dijo: de las tinieblas brille la luz, es el mismo que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones, para radiar el conocimiento de su gloria, que está en el rostro de Cristo, que está en el rostro
este tesoro en vasos de barro, pero llevamos este tesoro en vasos de barro para que se manifieste en lo sublime de este amor. Viene de Dios, viene de Dios y que no viene de nosotros, y llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús. Manifieste en nuestro cuerpo que está resucitado. Atribulados en todo. Como ya he dicho en la primera parte de este episodio, hemos editado una nueva versión de la Biblia que se llama la Biblia Escrutada de las Escrituras. Y estamos profundizando en los principios fundamentales que animaron esta Biblia y también que nos animan en la lectura orante de la Biblia, en la escrutatio de las Sagradas Escrituras o lectio divina. Entonces, otro aspecto fundamental que nos tiene que animar es un interés constante en la historia y la geografía de la salvación. O sea, esto es fundamental, la revelación divina, de la cual la Escritura es fuente junto con la tradición. Bueno, la fuente, el revelador es Cristo, pero en la Escritura y en la tradición, que son distintas pero no separadas. Y esta revelación, esto es algo de fundamental en nuestra fe, es histórica. O sea, es fundamental enfatizar que la salvación de Dios tuvo un lugar histórico, lo que implica una atención particular a los multifacéticos aspectos lingüísticos, históricos, culturales, sociales y religiosos de la Biblia, y también geográfico, porque Dios en su, como decían los padres de la Iglesia, synkatabasis, en griego, o sea, su condescendencia, ha descendido hacia la humanidad y se manifestó en un pueblo, en una tierra concreta. Ahora, yo vivo en Tierra Santa, como saben, no cabe duda de que desde la antigüedad Tierra Santa ha estado siempre marcada por el conflicto y el sufrimiento, es una tierra herida. Sin embargo, fue precisamente en esta tierra polvorienta, llena de conflictos, de piedras y espinas, donde Dios mismo descendió. El cristianismo se funda principalmente no en una filosofía ni en una moral, sino en acontecimientos reales ocurridos en un lugar y un tiempo específicos. Y esto requiere un conocimiento detallado de los lugares del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y las notas de esta nueva Biblia han procurado proporcionar informaciones útiles, preciosas sobre la historia y la geografía bíblicas, teniendo en cuenta los últimos, los más recientes descubrimientos arqueológicos. Otro principio fundamental en nuestra lectura de la Biblia es que la palabra de Dios supera a la Escritura. O sea, la Escritura es sin duda, palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es más amplia que la Escritura, porque la palabra de Dios para nosotros no es un escrito, sino que es una persona, Jesucristo mismo. Y Dios, que es vivo, sigue hablando también en la historia. La historia es también una palabra de Dios. Entonces la Escritura, que es sin duda la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es más amplia que la Escritura, porque antes de la palabra escrita existe la experiencia del Dios vivo, que, como he dicho, continúa actuando y hablando en la historia. Esto es aún más cierto en el cristianismo, para el cual la palabra de Dios no es solo un texto escrito. Nosotros no somos la religión del libro, sino la palabra de Dios es el Logos mismo, que es Cristo. Entonces, el acontecimiento de la salvación precede al texto escrito y está mediado por la transmisión viva del pueblo,
en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, en el caso del Nuevo Testamento de los primeros apóstoles y la Santa Virgen María, de este pueblo que anunció, transmitió y celebró el acontecimiento antes de ponerlo por escrito bajo inspiración divina. Eso significa que solo en una fase posterior la comunicación de la experiencia salvífica se cristaliza, por así decirlo, por escrito, sin que pierda pero su dinamismo, que es el dinamismo, la dinamis de Dios mismo. Entonces, la tradición oral en la que se transmite el acontecimiento y la liturgia en la que se celebra este acontecimiento preceden, acompañan y siguen a la escritura. De todo esto se desprende algo importantísimo. La Biblia no nos fue confiada por Dios solo para ser estudiada o examinada individualmente, sino ante todo para ser escuchada, proclamada y celebrada en la comunidad, en la asamblea litúrgica, en la iglesia, pues es fruto de la experiencia y la tradición del pueblo de Dios, de la iglesia. Entonces, el lugar privilegiado de la palabra es la liturgia. La palabra permanece como un esqueleto, como una palabra muerta, sin una asamblea que la escuche y la celebre, la encarne. Esto implica la necesidad de una profunda iniciación en la Escritura. Y en este camino todo cristiano, cada uno de nosotros, estamos invitados a progresar. Y también todo pastor está invitado a dedicarse a ofrecer una seria iniciación a sus fieles, una iniciación cristiana y una iniciación a la Sagrada Escritura, sin la cual la escucha de la palabra no puede dar su fruto más fructífero. Después, otro principio fundamental es que la Escritura es polisémica, o sea, tiene múltiples significados y es evocadora en sí misma. Y esta ya es una convicción de los rabinos. Los rabinos están convencidos de que la Torá tiene, como ellos dicen, 70 caras o sabores, al igual que el vino. Los padres también de la Iglesia, aunque siempre se dedicaban a la búsqueda del significado literal de la Escritura, pero también son firmes defensores de un significado espiritual más profundo que el inmediato. Eso significa que la Biblia, como decía un gran filósofo judío, Emmanuel Levinas, contiene más de lo contiene más de lo que contiene. Porque detrás del versículo o más allá del versículo o al interior del versículo bíblico está Dios mismo, que nos habla con inmenso amor, como dicen los padres. Toda la Sagrada Escritura es una carta de amor de Dios a cada uno de nosotros. Y así, análogamente a los rabinos, para los padres de la Iglesia, la plenitud del significado de la palabra no puede agotarse en ninguna interpretación humana. Dice, por ejemplo, Orígenes, ved pues si esta fuente de Jacob, está hablando del encuentro entre Jesucristo y la samaritana a la fuente de Jacob, ved pues si esta fuente de Jacob no representa toda la Escritura. El agua que Jesús da, sin embargo, es lo que está más allá de lo escrito. O sea, limitarse al mero sentido literal sin buscar el significado profundo del mensaje divino, paradójicamente significa extraviarse. Así dice, por ejemplo, Orígenes. Escuchad porque es muy importante. La razón por la que todos los que mencionamos arriba, o sea, los herejes, tienen concepciones falsas, impías y vulgares de Dios, proviene de que la Escritura no se interpreta espiritualmente, sino que se acepta solo según el sentido literal. Entonces es mejor no encerrarse en las prisiones doradas del literalismo, sino cabalgar por las praderas del espiritual, de más allá de lo escrito. Dice Orígenes, es maravillosa esta cita de Orígenes, dice él mismo: volveré a los inmensos campos de las divinas escrituras, buscaré el sentido espiritual de la palabra de Dios, donde ninguna angustia me oprimirá. Galoparé, de hecho, por los inmensos espacios de la comprensión mística y espiritual. Después,
otro principio es que leer la Biblia es un encuentro con el Dios vivo. La Escritura, si bien contiene la revelación y es su fuente, no agota todo su dinamismo. De hecho, la Biblia contiene un excedente de significado que solo en un encuentro renovado entre Dios y la asamblea, o Dios y el individuo y nosotros, revela su pleno poder. Por lo tanto, un texto bíblico puede significar más de lo que su autor pretendía originalmente. Entonces, en la interpretación, la exégesis, es llamada a descubrir, como decía Levinas, en los signos, o sea, en las letras, el significado que subyace a los caracteres o que anida en toda esta literatura de letras. Como decían los judíos, como dicen los judíos, en cada palabra de la Escritura brillan muchas luces. Y ellos aman un versículo del Salmo 62, el versículo 12, que dice: una palabra ha dicho Dios, dos he oído. Esta es la riqueza inagotable. La palabra de Dios es una, pero para nosotros es infinita. Entonces siempre descubriremos nuevos tesoros y significados en esta fuente inagotable que es la palabra de Dios. Entonces, más allá del versículo está Dios mismo, cuya palabra habita en palabras humanas. Y en consecuencia todos los libros inspirados, dice Orígenes, exhalan la plenitud del Espíritu, y no hay nada en la profecía, ni en la ley, ni en el Evangelio, ni en el apóstol, que no descienda de la plenitud de la majestad divina. Y por eso también hoy las Sagradas Escrituras exhalan palabras de plenitud, exhalan para quienes tienen ojos para ver las cosas celestiales, oídos para oír las cosas divinas y narices para percibir a quienes respiran desde la plenitud. Ahora haremos una segunda pausa con un canto que se llama el canto de Abraham, donde, también retomado de la Sagrada Escritura, en este caso del Antiguo Testamento, cuando los tres ángeles visitaron a Abraham y Sara, y Abraham reconoce en los tres ángeles el único Dios. Entonces la voz de Dios, y por eso dice: oh Señor mío, no pases, te ruego, sin detenerte. Y esto es lo que experimentamos cuando estamos a la presencia de Dios. Con la palabra de Dios es nuestro grito: Señor mío, no pases, te ruego, sin detenerte. Hacía calor aquel día cuando Abraham estaba sentado delante de su tienda. Hacía calor aquel día cuando Abraham estaba cerca del encinar de Mambré. Alzando los ojos miró, y tres hombres de pie estaban delante. En cuanto los vio, se inclinó hasta el suelo y dijo: oh Señor mío, no pases, te ruego, sin detenerte. Sin detenerte, no pases, te ruego, sin detenerte, sin detenerte. Os traeré un poco de agua, os lavaréis los pies y reposaréis a la sombra.
os traeré un bocado, os reconfortaréis y luego seguiréis adelante. No por casualidad habéis pasado hoy delante de mí. Oh Señor mío, no pases, te ruego, sin detenerte, sin detenerte, sin detenerte, no pases, te ruego, sin detenerte, sin detenerte. Os traeré un poco de agua, os lavaréis los pies. Hasta ahora, en este episodio, muchas veces nos hemos centrado en las similitudes entre la interpretación cristiana y la interpretación judía, porque la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento es una palabra de fe que ha sido entregada a un pueblo concreto, a la fe de un pueblo que la ha recibida, transmitida, que es el pueblo judío. Pero ahora debemos destacar también la novedad de Cristo, o sea, también las divergencias entre la hermenéutica, o sea, la interpretación cristiana y la rabínica. Y claramente la mayor diferencia corresponde a esto, que la clave de toda la escritura para nosotros es Cristo, como dice el libro del Apocalipsis al capítulo 5, el Cordero que desata el rollo sellado. O sea, solo quienes tienen el espíritu del Cordero pueden comprender en profundidad la palabra, porque la leen con el mismo espíritu con el que fue escrita, que es el espíritu del Cordero. O sea, para los cristianos, el Logos divino es una persona, Cristo. El Logos, el Verbo hecho carne. Es Cristo el que tiene la llave de David, que abre todas las verdades contenidas en la Sagrada Escritura y en nuestra historia. Es Cristo el misterio escondido en la creación y en el Antiguo Testamento, en toda la Escritura, mientras que, como hemos dicho, como dice San Jerónimo, ignorar las Escrituras significa ignorar al mismo Cristo. Entonces, como he dicho, la Sagrada Escritura es como una encarnación perenne del Logos. La letra del texto es análoga al cuerpo humano asumido por el Hijo que contiene y encierra su divinidad. Entonces, escrutar las Escrituras significa escuchar a Dios y tener a Cristo ante los ojos, como dice un gran escritor eclesiástico, Ruperto de Deutz, que dice así: la totalidad de las Escrituras es la única palabra de Dios. Por eso, cuando leemos la Sagrada Escritura, tocamos la palabra de Dios y tenemos ante los ojos al Hijo de Dios a través de un espejo y en un enigma. Por eso, dice San Juan Crisóstomo, gran padre de la Iglesia oriental, la lectura de las Escrituras es un prado espiritual y un paraíso de delicias mucho más agradable que el paraíso de antaño, del jardín del Edén. Así, escrutar la palabra de Dios ya es tener un anticipo del cielo. Quien lo ha experimentado lo sabe. Como escribe San Jerónimo, refiriéndose a las Escrituras, y pregunta a Paulino, le escribe así: ¿no te parece que ya vives aquí en la tierra, en el reino de los cielos, cuando vives entre ellos, cuando vives entre los libros de la Sagrada Escritura, cuando meditas en ellos, cuando no sabes nada más, ni buscas nada más? Hay un cuento judío, irónico y también paradójico, que expresa bien esta idea. Una vez, dice este cuento, un pagano le prometió a un rabino que se convertiría al judaísmo si le permitía visitar el paraíso de los judíos, al menos en sueños. El rabino aceptó y lo acompañó en sus sueños en esa misma noche.
y hicieron un sendero oscuro y desierto, y entonces el judío condujo al pagano a una pequeña casa iluminada por una sola vela, donde un anciano estaba absorto en la lectura de la Biblia. Entonces el rabino, con una mezcla de emoción y orgullo, exclamó: «Este es el rabino Akiva, el más grande de nuestros maestros después de Moisés, está en el paraíso». El pagano objetó: «Pero, ¿estás hablando en serio? Tu paraíso es una miseria, por favor». Y este anciano, que ha estudiado toda su vida, continúa haciéndolo aquí, escrutando y estudiando la escritura en el paraíso. Y el rabino respondió: «Sí, esta es su recompensa, solo que ahora entiende lo que lee». Es lo que dicen los padres, que estar con Cristo a través de las Sagradas Escrituras es ya un anticipo del cielo. Y he aquí finalmente el gran sueño con el que fue publicada esta nueva Biblia en español, la Biblia escrutada de las Escrituras, y el deseo que tenemos, nuestro sueño es el siguiente: que escrutando las Escrituras, el lector o el cristiano, el creyente, pueda en la oscuridad y en el desierto de esta vida ser irradiado por la luz deslumbrante y eterna de la palabra, que es lámpara para los pasos del hombre y luz en su sendero. Y nuestro deseo es que el creyente que le pueda ser concedido ver los cielos abiertos y subir y bajar con los ángeles en la escala de Jacob, que en última instancia es el Logos mismo, es el Hijo del Hombre, el paraíso mismo, como dice Cristo en el Evangelio de Juan. Ahora, para terminar este episodio, quiero también mencionar la edición de la Biblia en lengua árabe. La Biblia escrutada de las Escrituras, que ahora ha sido publicada hace pocos días en español, ha sido publicada en árabe. Pero es importante también para España porque fue publicada en España gracias a la Sobicain, que es una fundación de los padres paulinos que lleva a cabo una encomiable misión en la difusión de la Biblia y que lo hace sin ánimo de lucro como una misión. Y también la Biblia en árabe, la Biblia escrutada de las Escrituras en árabe, pretende ser una herramienta nueva y valiosa para los fieles de lengua árabe. Hemos intentado tener en cuenta la riqueza y la sensibilidad de las iglesias orientales, a las que pertenecen la mayoría de los fieles de lengua árabe, y lo hicimos prestando especial atención a los padres de la iglesia, que unen a todas las iglesias, y también al trasfondo de la Biblia, porque la Biblia ha nacido en Oriente. Además, como he dicho, las notas y también en esta edición árabe se han actualizado con los últimos descubrimientos arqueológicos, valorizando los lugares santos de Oriente Medio y de Tierra Santa. Se trata de un reto importante porque, a pesar del gran esfuerzo de muchos estudiosos, en lengua árabe aún es necesario un gran trabajo de traducción, para que los cristianos de lengua árabe puedan acceder cada vez más a los tesoros de la revelación y de la Iglesia. Por lo tanto, el público de esta Biblia, también en árabe como en español, es lo más amplio posible, teniendo en cuenta, en el caso de la edición en árabe, que muchos fieles de lengua árabe claramente viven en Medio Oriente, pero muchos también viven en la diáspora, es decir, en muchos países del mundo. Desgraciadamente, esto es debido a los numerosos conflictos, no solo en Tierra Santa, que ocurrieron en Oriente Medio. Entonces hemos querido, precisamente en este momento de gran dificultad y graves conflictos en Oriente Medio, ofrecer una herramienta que pueda ayudar a los cristianos de lengua árabe a disponer de las claves fundamentales para comprender la importancia de su presencia y su misión en situaciones tan complicadas. Claro que esto puede ocurrir a través de una iniciación cristiana seria, de un camino de iniciación serio, pero también esto puede ser un servicio, la Biblia, una ayuda, un instrumento útil para esta iniciación que tiene que ser viva en la iglesia y no solamente a través de un libro, ¿no? Claramente no es solamente intelectual. Nosotros intentamos hacer dar una humilde contribución a través de esta Biblia. Y eso es importante porque hemos trabajado
biblistas. Yo también he dirigido, fue uno de los dos directores de la Biblia en árabe, y hemos trabajado en Tierra Santa, en Israel y en Palestina, junto también con el Líbano. O sea, fue también un trabajo de comunión, y también en Egipto en este momento de graves discomuniones en Oriente Medio, como todos saben. No se necesita hablar mucho aquí de esto porque lo sabemos, ¿no? Entonces, en estas situaciones tan complicadas, los fieles árabes de Oriente Medio pueden ser consolados y alimentados con mayor abundancia por la mesa de la palabra, ser iluminados por la palabra de Dios, que es lámpara para nuestros pasos. Y así, y lo saben los cristianos árabes, porque no tenemos que olvidarnos que hay muchos todavía, gracias a Dios, cristianos de lengua árabe. Estos cristianos, que nosotros también estamos en misión, en el servicio de ellos en estos países del Medio Oriente, están llamados a ser una luz que brilla tanto más cuanto más fuerte es la oscuridad. Y tienen una misión fundamental: seguir siendo un puente de reconciliación y de paz. Y a los medios de comunicación vaticanos, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén, declaró así que no hay evangelización sin la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, comentada de una manera nueva en árabe para los árabes, estaba hablando de nuestra Biblia, es un instrumento formidable para dar a conocer a Jesús, sobre todo en este momento en el que se utiliza un lenguaje tan cargado de odio. La palabra de Dios, en cambio, abre horizontes que siempre renuevan la vida. Es lo que más necesitamos en este momento. Así ha dicho el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa. Entonces hay que tener en cuenta que esta edición de la Biblia en árabe fue promovida por una decena de obispos y patriarcas, y todo el trabajo fue dirigido por el sacerdote maronita y biblista Abu Najjar Azam, en estrecha colaboración conmigo. Aunque perseguidos en varios momentos de la historia, los cristianos árabes son muy apreciados en sus países. A pesar de ser una minoría, siguen teniendo una misión fundamental, y hay que hacer todo lo posible para que esta presencia, fuertemente hoy amenazada, no desaparezca. Dado que han tenido que conservar la fe y defender su identidad en un contexto tan difícil, por lo que merecen todo nuestro amor y respeto, los cristianos árabes poseen una fuerte religiosidad, que sin embargo no siempre se corresponde con una iniciación y formación serias en la fe y en la Sagrada Escritura. Muchas veces es una fe más de tradición. Nuestra humilde contribución, como he dicho, pretende ser de ayuda precisamente en esta dirección. Para terminar, si es cierto que, como se ha dicho, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo, contribuir a dar a conocer las Escrituras significa contribuir a dar a conocer a Jesucristo, que dio su vida por todos, siendo luz, sal y levadura del mundo. Entonces, si las Escrituras crecen en nosotros, como decía San Gregorio Magno, si Cristo crece en nosotros, también crece en nosotros su amor infinito por cada hombre, de cada pueblo, lengua, tribus y nación. Como cristianos sabemos que la paz no es solo la ausencia de guerra, que ya es mucho, pero sino mucho más de esto. Como dice San Pablo, Cristo es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno solo, derribando la pared divisoria que los separaba. La palabra de Dios es Cristo mismo, que se ha revelado en las Escrituras y en la tradición, por lo que la palabra de Dios es siempre palabra de paz. Es un camino hacia la felicidad, la bienaventuranza, la comunión con Dios y entre los hombres, hacia el paraíso que podemos experimentar, como hemos dicho, ya aquí en esta tierra. Como dice San Gregorio Magno, la palabra de Dios crece con quien la lee, porque tiende a encarnarse en nosotros, y debe hacerlo. Con esta nueva Biblia deseamos y esperamos que la palabra de Dios y por tanto la paz crezcan con quienes la leen y la meditan en profundidad. También en España, tierra que ha dado una inmensa contribución al conocimiento y la profundización de las Escrituras, y en Oriente Medio, donde surgieron las Escrituras,
como un oriente, un sol naciente que ilumina el mundo y que aún tiene mucho que iluminar y que decir al hombre y a la mujer de hoy. La Sagrada Escritura es este oriente, Cristo mismo, que es el sol naciente, que ilumina el mundo, y aún las Sagradas Escrituras tienen mucho que iluminar y mucho que decir al hombre y a la mujer de hoy. Muchas gracias. Os deseo una buena prosecución con los programas de Radio María España y hasta la próxima. Gracias. En este Evangelio el Señor nos da testimonio de esa identidad de ser hijo, ¿no? Y nos enseña que así como Él lo hizo, a que podamos también nosotros dirigir nuestra oración hacia Dios como nuestro Padre. Y cómo cambia, ¿no?, nuestra vida cuando yo parto, cuando vivo y cuando camino desde esa certeza de saberme hijo amado predilectamente por Dios. Otro punto también muy importante de este Evangelio es la revelación a los pequeños y cómo el Señor nos enseña que la pequeñez, el hacerse pequeño, es esa manera de poder ser partícipe y protagonista de esos prestigios de Dios, ¿no? La pequeñez es esa actitud interior de poder abrir el corazón a esa forma que tiene Dios, ¿no?, de revelarse a cada uno de nosotros para así poder verlo y poder escucharlo. El Señor en este Evangelio dice: vengan a mí todos los que estén afligidos y agobiados y yo los aliviaré. Con ese vengan a mí el Señor nos hace esta invitación, ¿no?, a estar con Él en esa libertad de los hijos de Dios. Por eso me gustaría que podamos pedirle al Señor con esta canción que nos conceda la gracia de poder descubrir cada día que ser hijo, ser pequeño, nos da libertad y que podamos también ir siempre al Señor, siempre a Jesús, para poder así vivir la certeza de que somos hijos amados por Dios y ahí podamos encontrar nuestro alivio, nuestro gozo y nuestra verdadera fortaleza. Que así sea. Y así concluye A las fuentes de la fe en Tierra Santa, con el padre Francesco Voltaggio. לא יירא ליבי אם תקום עליי